Ahora voy a introducir a otro amigo que nos va a hablar sobre precisamente el punto de la reconciliación dentro de todo este principio de la justicia transicional. Me refiero al pastor Mario Félix Leonard, que es de nuevo pastor bautista y fue hasta recientemente el pastor de 2 iglesias en los poblados de Villa Clara, en Cuba. Es autor del blog Cuba Confesante y defensor de derechos humanos. Se graduó de Ciencias de la Información en la Universidad de La Habana y de Estudios Teológicos de Laurel University. Hace pocos meses tomó la difícil decisión de acogerse al refugio político en los Estados Unidos, esencialmente para proteger a su familia. Él, su esposa e hija sufrieron creciente persecución en los últimos años por parte de las autoridades castristas. La persecución religiosa ha sido un fenómeno es uno de los cursos que ha tomado particularmente las iglesias, las denominaciones pequeñas protestantes, porque tienen una estructura no centralizada y mucho más difícil de penetrar. Y Mario pues ha vivido eso de primera mano, no desde ahora, sino desde hace tiempo, así que es un placer darle espacio. Bueno, hablando de justicia, el tiempo es implacable y nos pasa la cuenta, porque tengo el reto ahora, son las 5:20 y se anuncia que termine 5:45. Y yo creo que nuestro panel va a perder muchísimo si no tienen las preguntas de ustedes. Por cierto, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahora acá y realmente pensé que iban a haber menos personas por el horario, pero además son muy distinguidos los que están acá. Así que voy a atenerme rápidamente a mi ponencia, que está escrita, para no alargar demasiado, no divagar. Y como pastor, al fin y al cabo, acostumbrado a citar textos bíblicos, tengo 2 exergos a mi ponencia. Uno está en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 1, que dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y el Salmo 85:10, muy famoso: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Misericordia, verdad, justicia, paz, en ese verso. Mi ponencia tiene 3 puntos fundamentales, y los 3 puntos están relacionados precisamente con el tiempo. El primer punto tiene que ver con el pasado, y se llama los legendarios retos. El segundo punto tiene que ver con el presente, y se llama mitos y realidades. Y el tercer punto tiene que ver con el futuro, que ojalá sea un futuro inmediato, y se llama esperanzas, que se vislumbran desde ahora. Y la primera parte, que tiene que ver con el pasado, los legendarios retos, en ella apunto a que esta historia de casi 60 años tiene antecedentes y por lo tanto es una historia de 500 años. En un párrafo introductorio que ya leí esta mañana en una intervención que tuve en otra ponencia, dice: los regímenes totalitarios existen por la sumatoria de la culpabilidad de muchos, tanto en sus orígenes como en su desarrollo, como en la demora de sus caídas. Todos tenemos un poco de culpa. Muchas veces se ha dicho que cada pueblo tiene lo que se merece. Es esta la razón fundamental por la que luego de la hecatombe social de cualquier régimen totalitario, todos los implicados deben reconciliarse. Y muchas veces las fronteras entre víctimas y victimarios suelen tornarse confusas. Por ello, cualquiera que sobrevive a alguna de estas catástrofes sociales deberá primero proponerse reconciliarse primero consigo mismo. Y esto deberá hacerlo con la mayor urgencia antes de reconciliarse él mismo con otra persona y antes de pretender emprender el reto tan inmenso como loable de intentar reconciliar a todos los entes opuestos entre sí como consecuencia del desastre social. Contra nosotros mismos vamos a tener que luchar en Cuba el día después de mañana, el día en que ocurra la esperada y tantas veces anunciada, iguales veces pospuesta, transición. Por no decir que tendremos que comenzar a luchar contra nosotros mismos desde ahora, si es que esa lucha indispensable no la hemos iniciado ya. Hasta ese día no comenzará la transición de cada cual.
y será la sumatoria de las transiciones de todos la que resultará en la transición de un sistema a otro. Y en esa nueva transición estamos abocados a impedir lo mismo que ocurrió en aquella otra de 1959. Sentí una inmensa tristeza ahorita cuando escuchaba la exposición de Richard Dennis, muy buena, por cierto, hablando de muertos. Y sencillamente viendo si eran 20.000, o si era 800 tantas, o si 2.000 tantas. Y yo creo que ¿cuánto vale una vida humana, verdad? Bien triste. Cuando ocurra la transición, que esperamos muchos, tenemos que tratar de que sea una transición diferente a lo que ocurrió en el 59, que demuestra que no siempre las transiciones van de una sociedad de bien a mejor o de mal a bien, sino que puede ser de todo lo contrario. Será necesario impedir a toda costa que se repitan de nuevo los ajustes de cuentas, las vendetas por cuenta propia, las barbaridades de aquellos terribles paredones de fusilamiento, por los cuales, aunque ya no se fusile, en buena medida el mismo régimen que las propició subsiste todavía. Y recuérdese que en aquel caso muchas veces las voces que gritaron paredón, como también fueron muchos los que gritaron crucifícale delante de Poncio Pilato en aquel injusto proceso a Jesús, donde el propio magistrado terminó lavándose las manos. Hablando de tema de fusilamiento, que no se puede dejar de mencionar este punto en un tema de justicia transicional, quiero apuntar que soy de los que está en contra de la pena de muerte y que está, por cierto, vigente todavía en el Código cubano, si bien existe una moratoria desde el 2003, después que fusilaron a aquellos 3 muchachos en una semana en un juicio sumario horrendo, 3 pobres muchachos negros, no tenían quien los defendiera, bien triste. Desde entonces hay una moratoria, aunque yo soy de los que piensan que en Cuba se han seguido asesinando a personas mediante ejecuciones extrajudiciales, yo lo creo. De hecho, por eso en buena medida estoy yo mismo acá, quiero decir. Y es verdad que, bueno, ese es un párrafo donde hablaba de los fusilamientos y demás. Evidentemente, para que haya reconciliación en Cuba tendrá que existir como precondición, además de la reconciliación interna de cada cual, una justicia verdadera. Justicia que allane el camino y ponga fin a un ciclo de contradicciones que viene de mucho más allá de las últimas 6 décadas hasta llegar a nuestros orígenes de poco más de 500 años, si es que no queremos continuar descendiendo a través de toda la espiral de la historia. Primero, los hijos de Cuba se dividieron en favor o en contra de la metrópoli española. Ahora, en favor o en contra de una familia que hace lo posible y hasta lo imposible por mantenerse en el poder heredado de un caudillo, hijo por cierto, de soldado español de la otra contienda. La obra de Ramiro Guerra, en 2 tomos, La Guerra de los 10 años, es un testimonio fidedigno de cómo en aquellas guerras de la época de la colonia, pues lamentablemente Cuba se derramó sangre entre cubanos y cubanos, voluntarios cubanos que servían al ejército español y cubanos mambises, pero cubanos contra cubanos. Los muertos que describe, de los que hablaba Richard Dennis acá, eran cubanos también, mataban a cubanos, y vemos que había muertos de los 2 bandos. Y en estos 60 años también tenemos muertos de los 2 bandos. Como mismo decía ahorita, que me alegro que por lo menos desde el punto de vista del fusilamiento hay una moratoria, la pena de muerte, aunque en cualquier momento se puede levantar. También me alegra mucho cuando la oposición a los Castro tomó el camino de la oposición pacífica, en la cual personalidades como Gustavo Arco tuvo mucho que ver. Eso me alegró mucho y, por cierto, me alegra que no tengamos esas noticias de hace tantos años atrás donde a cada rato había un muerto aquí en Miami por una bomba. De eso tenemos que alegrarnos, ¿no? Bien, ese es el primer punto, donde hablo de los legendarios retos. O sea, esto es una historia que viene de lejos y ojalá que en el futuro que viene por delante tengamos una historia de Cuba donde los cubanos no sigamos matándonos entre nosotros. Mitos y realidades, el segundo punto de mi ponencia. Quiero ir rápido aquí, tengo subrayado los puntos. Primer mito, esto tiene que ver con la reconciliación. No se tienen que reconciliar los pueblos cubanos y norteamericanos. Los pueblos cubanos y norteamericanos tenemos una historia muy ligada y yo creo que nos amamos mucho, ¿no? Ahí sobran los documentos, pero yo menciono
en mi ponencia un documento que, por cierto, algunos afirman que es el primer bestseller de la literatura norteamericana, del periodismo, que es el mensaje a García, donde se relata la historia de Andrew Sumner Rowan, que se interna en el oriente de Cuba, enviado por el presidente William McKinley, para tratar de ver al mayor Calixto García, a fin de conseguir apoyo al desembarco norteamericano, escrito por Herbert Hoover. Pero, en fin, es un solo ejemplo donde se habla de cómo estamos ligados nuestros dos pueblos. Yo soy de los que afirma que los norteamericanos y los cubanos nos llevamos bien, así que no tenemos que reconciliarnos. Estos dos pueblos se aman. Tampoco se tienen que reconciliar, a mi juicio, las dos orillas. Somos un solo pueblo y, bueno, me alegra mucho cuando se levantó aquello contra lo que tanto se luchó en Cuba, que era la famosa Carta Blanca, en el 2013, 14 de enero del 2013, que ha permitido que los cubanos podamos un poco más movernos entre las dos orillas para descubrir que somos lo mismo, ¿no? Por cierto, todavía habrá mucho más que ganar. Hay muchos cubanos acá, como Julio Chilling, el día que Enrique pueda volver, entonces podremos hablar de verdad que han cambiado los tiempos, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que, aunque discutamos en buena lid, como suele suceder en estas conferencias, pues somos cubanos y nos amamos y creo que no tenemos que reconciliarnos tanto, aunque algunos piensen diferente. Tampoco creo que el problema es de reconciliación entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano o cualquier otro gobierno en el mundo, porque ese no es el problema de Cuba. El problema esencial de Cuba no es el problema de relaciones exteriores de quien esté al frente de la nación. Pero por supuesto creo también que la reconciliación tampoco será la que proponen algunos entre el pueblo cubano y los que han estado extorsionándonos durante 60 años. Yo soy de los que piensa que no es reformable el Estado que tenemos, que hay que comenzar comenzar con un nuevo gobierno, un nuevo sistema. Y paso al punto último de mi ponencia, que es el de esperanzas que se vislumbran desde ahora. También quiero apuntar aquí que estoy de acuerdo con Julio Chilling, que sugiere que el modelo checo sería una opción. Yo soy de los que piensan lo mismo y yo, ojalá que se tome este modelo. Pero, aunque bien María decía que bueno que la transición todavía no está teniendo lugar, yo en este punto de esperanzas que se vislumbran desde ahora, digo que sí están sucediendo muchas cosas que apuntan a que no habrá que empezar de cero en cuanto a la justicia ese día. Y bueno, prueba de ello es esta misma institución que nos ha invitado a esta 11ª conferencia, el Instituto de Investigaciones Cubanas, que ha investigado mucho y que ha aportado mucho, que servirá y ayudará para el día cuando la justicia cubana sea justicia y no sea la injusticia lo que prime, ¿no? El archivo Cuba mismo que dirige María va a ayudar muchísimo porque tiene muchos casos ahí. Y así sucesivamente. En mi ponencia yo abordo un caso particular, pero no voy a dedicar tiempo porque no lo tenemos y quiero escuchar sus preguntas, donde pongo un ejemplo que a mí me tocó vivir en carne propia, de alguien que yo afirmo que fue ejecutado extrajudicialmente en Cuba en el año 2011, Juan Wilfredo Soto García de Santa Clara, que unas horas antes de morir, justo después que le dieron una golpiza policial, Dios permitió que se encontrara conmigo, me contara lo que sucedió y que yo tuviera una cuenta en Twitter activada ya y publicara en ese momento real que Juan Wilfredo Soto había recibido una golpiza. Él murió unas horas después. Yo llevé esto a todas las instancias en Cuba, el Ministerio de Justicia, pidiendo una investigación. Ellos tuvieron que responder y finalmente un fiscal me llamó a relatar los hechos, que se los narré. Él tomó nota de esto. Después que yo le relaté todo, él afirmó: hay suficientes elementos para abrir un proceso. El fiscal Miguel Freites Cárdenas. Y todo eso pueden verlo en mi cuenta en Twitter, @MaritoVoz, narrado en tiempo real, cada momento. Pero cuando él me dijo: hay suficientes elementos para abrir un proceso, a mí me dio esperanza en el sentido de que
Tengo que confesar que luego nunca más pude ver a Miguel Fleites Cárdenas, pero hay documentos ya, o sea, documentos preparados que nos van a ayudar a la justicia transicional. Hubiera querido narrar un poco más de describir esta historia, pero voy a terminar ya mi ponencia. Sencillamente esperemos que en esa Cuba nueva que todos queremos, con todos y para el bien de todos, haya justicia real, pero que sea justicia. No hay justicia y que eso suceda pronto. Así que termino mi exposición.